Bienvenidos a la cuarta clase. Continuando con el tema de ahora, vamos a ver las unidades de medida. Yo aquí limpié el área. Lo que teníamos en la clase pasada era todo esto, pero lo voy a quitar para tener un área un poquito más limpia. También voy a borrar todo lo que ya habíamos puesto. Y listo, ya tenemos para empezar. Ok, ¿qué son las unidades de medida? Nosotros podemos decirle a nuestra aplicación, mediante el CSS, que tenga algunos elementos con tamaños diferentes. Vamos a verlo con un ejemplo. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, un div y le vamos a poner un párrafo que diga texto. Ok, tenemos un div y nuestro párrafo. Entonces aquí nosotros también le vamos a indicar que a los divs les ponga un background. De nuevo, por esto no se preocupen, vamos a ver esta propiedad después, pero con esto podemos cambiar el fondo de un elemento. Yo voy a poner uno para que se vea bien, brown, porque pues ya estamos acostumbrados. Y listo. Si podemos ver, aquí tenemos nuestro div, que viene siendo todo este elemento, y el texto. Como yo ya le dije, la aplicación tiene algunos estilos por defecto. En este caso, para que lo veamos un poco mejor, se los voy a quitar. Son este espaciado que tenemos aquí, se llama margen, y arriba también tiene un margen por defecto. Yo ya les había dicho en la clase pasada que mediante el selector de asterisco podemos afectar a todos los elementos de la aplicación, no importa qué. Así que yo les voy a quitar el margen con 0. Ahorita los márgenes y los paddings no se preocupen, lo vamos a ver en la siguiente clase que son. Y se los voy a quitar, ¿no? Entonces esto va a quitar ese espacio y ya me deja con una aplicación totalmente a mi control con márgenes y paddings. Ok, ahora, unidad de medida. Existen muchísimas unidades de medida. Existen los píxeles que te representan con px. Un píxel es, como su nombre lo dice, una unidad de medida específicamente hecha para, pues, medir en la pantalla. Un píxel viene siendo, no sé exactamente cuál es su proporción, pero es, pues, un píxel en la pantalla. No, no hay mucha ciencia con este. Existen los REM, existen los EM, que son unidades de medida un poquito más, variadas, porque lo que hacen es que toman como pues sí, toman como valor el tamaño de fuente de su elemento padre. De nuevo, existen muchísimas. Yo no suelo usar todas porque la verdad es que para mí la mejor es Pixel porque me permite un control absoluto en cuanto es el tamaño que yo quiero y necesito. Entonces, si yo necesito una fuente que mida 16 píxeles, 32 píxeles, 64 píxeles, yo sé exactamente cuánto tiene que ser. No tengo que estarme poniendo a revisar cuando mide la fuente del elemento para después meterme a su hijo y luego ponerla con M o REM y estar rompiéndome la cabeza, ¿no? Entonces, el más útil, en mi opinión, es píxel. Después, aparte de píxeles, también tenemos porcentajes. ¿Para qué nos sirven los porcentajes? Los porcentajes toman como su nombre lo dice, el porcentaje, pero del elemento padre. Yo, por ejemplo, le voy a decir a este div que mida un 90%. Que tenga un width del 90%. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo mide el 90% de toda la pantalla. ¿Esto por qué es? Porque nuestro elemento HTML ya cuenta como un elemento padre, o sea, ya es una etiqueta por sí misma. ¿Y cuánto mide el HTML? Bueno, mide toda la pantalla. Entonces, como mide toda la pantalla, el 90% de toda nuestra pantalla sería esta medida, esta unidad. Entonces, así es como se calcula el 90%. Agarra el tamaño de su padre. Vamos a verlo de una mejor forma. Como le digo que agarrar el tamaño de su padre, si nosotros pusiéramos un div aquí dentro, text 2, fíjate cómo va a agarrar el texto 2 y va a medir igualmente el 90% de su tamaño. Pero esto es porque como yo le estoy diciendo que todos los divs midan el 90%, va a medir el 90% de su padre, que en este caso va a ser este. Si yo, por ejemplo, a esto le pusiera un ID, y uno, ¿no? Por ejemplo, uno. Y le vamos a poner un width del 50%. Esto ya está quedando bien. Ahora, text 2. Perdón, me faltó ese. Ok. Y también para que lo podamos ver de una manera visual, vamos a ponerle un color.
que en este caso va a ser el verde. Ok, entonces ya lo podemos ver de manera visual. ¿Cómo funciona esto? Este div, que es el que está dentro del HTML, está agarrando el 90%. Por eso es que llega hasta aquí. Si nosotros no le especificamos un tamaño, el div siempre va a agarrar el 100% del contenido. Por eso es que te llega hasta el final de la pantalla. Es importante que le digamos cuánto va a medir para que lo pueda agarrar. Y después, este otro div que está dentro de este div agarra el 50%. Pero mira cómo no está a la mitad de la pantalla, sino que está a la mitad de este div. Esto es porque, de nuevo, agarra las medidas de su elemento padre. Como su elemento padre ya está midiendo el 90%, va a agarrar el 50% de este 90%. Entonces por eso lo pone a la mitad, pero de este div. Ah, Así es como se manejan los porcentajes. Esto es muy útil por si ustedes tienen, por ejemplo, este tipo de contenedores y ya es una medida que ustedes quieren, ya no quieren moverle más y quieren trabajar con porcentajes. Esto les ayuda a tener el porcentaje de este div: 10%, 20%, 40%, 50%, 60% y así para lo que ustedes necesitan. Puede ser tanto como ustedes, como si quisieran 50%, 25% y es una cuarta parte. A lo mejor quieren tres cuartas partes, entonces necesitan el 75% y ahí está. Para esto sirven los porcentajes. Y otra cosa, eh, estas unidades de medida son estáticas y variables. ¿Cuáles son las variables? Por ejemplo, el porcentaje es una unidad de medida variable. ¿Por qué? Porque se basa en el porcentaje de lo que esté midiendo su contenedor. En este caso, mi HTML mide 394 píxeles, que es lo que tengo aquí. Aquí ya mide 400. Pero fíjate cómo va creciendo el div y va bajando. Se va adaptando porque yo le dije que mide el 90%. Entonces, no importa si lo agrando, lo hago chico, lo hago más pequeño, siempre va a estar midiendo el 90% de ese contenedor. Mira qué pasa si yo, por ejemplo, en vez de ponerle que mida 90%, le digo que mida 500 píxeles, por ejemplo. Los píxeles, ya les dije, son una unidad de medida que pues, se basa en píxeles y esta sí es estática. Mira que aunque crezca o baje, no está creciendo de tamaño. Incluso eso se alarga esta división porque mide exactamente 500 píxeles. No va a variar, no importa qué tanto achique o crezca la pantalla. Incluso si se hace más pequeña, mira cómo se empieza a comer el contenedor. Aunque no se vea, aquí se están guardando los demás píxeles faltantes. No cambia de tamaño. A diferencia de que si yo le pongo el 90%, el 90% sí va a ser que tome esa medida, no importa si lo hago más pequeño o más grande. ¿Ok? Esa es la diferencia entre los píxeles y el porcentaje. Ahora, existe una tercera unidad de medida que es bastante útil, que también suelo usar muchísimo, que son las unidades virtuales. Hay dos. Existe el Virtual Width, que como su nombre lo indica, es unidad de medida virtual en anchura, de width. Y existe el Virtual Height, que es VH, que es la unidad de medida virtual, pero para altura. Perdón. Eh, ah, Así, que es para la altura. ¿Cómo funcionan los dos? Bueno, a diferencia del porcentaje, el Virtual Height y el Virtual Width agarran la unidad de tu pantalla. Es decir, si yo por ejemplo aquí pongo 100% Virtual Width, mira cómo agarra todo el contenido y siempre va a medir todo el contenido. No importa que tanto la chica o la grande, se va adaptando. Esto lo podemos ver de una mejor manera si por ejemplo yo tuviera que esto, en vez de medir 100% Virtual Height, midiera el 50%. Entonces mide la mitad. Y esto, yo en vez de decirle que mida de Wii del 75, voy a decirle que mide el 50%, pero perdón, 50 virtual width. O sea, 50 unidades de medida de anchura, ¿no? ¿Cómo se maneja este numerito? Bueno, cada unidad es 1%, es decir, este es 1% de toda la anchura de mi pantalla, 100 es el 100%, es decir, abarca todo. Aquí yo le voy a decir que mide el 50%. Y aunque parezca que va a ser exactamente igual que este, o sea, que va a ser un porcentaje que va a crecer y bajar, mira qué pasa cuando yo pongo el 100%, es decir, toda la pantalla. Mira cómo incluso se sale del contenedor. A diferencia de que si yo le pusiera 100%, va a agarrar todo su contenedor padre que va haciendo o sea, se va a adaptar. Si yo le pongo como si fuera
las unidades de la pantalla, mira cómo se sale, porque está agarrando toda esta pantalla, es decir, donde se despliega el contenido. En el navegador, mi pantalla abarca desde esta parte en donde se está pintando el contenido hasta que termina. Todo esto es el 100% de unidades virtuales. Pasa lo mismo con unidades de altura. Si yo, por ejemplo, a este, en vez de ponerle el width, le pongo el 100%, pero en altura yo le pongo el 100% de virtual height, mira cómo se va a comer toda la pantalla. ¿Lo ves? La agarra por completo. Ah, ¿Esto para qué nos sirve? Digamos que yo quiero crear una página y algo que a mí me gusta hacer muchísimo. ¿Sabes qué? Esto lo voy a quitar para que no se confunda, porque estoy agarrando todos los divs. Mejor le voy a poner un ID. Eh, div padre, para que no aplique los estilos a todos los divs, sino nomás al que estoy afectando, que en este caso va a ser este. Y listo. Mira cómo mide toda la pantalla. Esto lo deja literalmente al límite, lo deja aquí exactamente al punto donde ya no se ve más. Porque si yo pusiera contenido aquí debajo, mira cómo este contenido sí existe, pero queda exactamente abajo. O sea, queda literalmente a cualquier movimiento que bajemos, ya se va a empezar a ver ese contenido. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que mida 100% de la altura de la pantalla. Es decir, lo deje a los límites. Esto es bastante útil. Si yo quisiera, por ejemplo, crear una página de inicio y quisiera crear un slider que abarque toda la pantalla, pues puedo hacer esto. Entonces puedo hacerle que abarque 100 unidades de anchura y de altura virtuales y simplemente programo, bueno, meto el contenido aquí dentro. Yo suelo hacer mucho esto, la verdad, en mis páginas, siempre que hago una página de inicio de home, siempre creo como una presentación, por así decirlo, de la pantalla total y luego ya pongo el contenido debajo o en siguientes páginas, pero siempre intento hacer esto, poner una pantalla principal que abarque todo. Esto es un estilo personal, no digo que sea lo correcto, pero que sepan que para eso sirve esto. Y también les puede ayudar por si en algún momento quisieran hacer menús de, por ejemplo, celulares. Es muy común que cuando están haciendo una aplicación móvil, aquí haya un botón de 3 líneas que se conoce como botón hamburguesa y que al darle clic se despliega un menú para que ustedes puedan pues moverse entre la aplicación, ¿no? Esos menús lo que suelen hacer es abarcar toda la pantalla y bueno, yo suelo usar muchísimo esta medida para decirle que al momento de desplegarlo abarque toda mi pantalla y toda la anchura en altura y pues en anchura, ¿no? Para eso sirven estas 3 unidades de medida. De nuevo, hay más unidades de medida, son muchísimas y pueden agarrar centímetros, milímetros, cosas así. A mí no me gusta muchísimo porque cuando estoy trabajando en páginas web siento que tengo que estar calculando y haciendo cosas muy diversas. Entonces mejor me quedo con la unidad de medida, la cual es la más pues, estándar básica, que son los píxeles, los cuales me ayudan a pues, usar el lenguaje de la computadora. La computadora se mueve en píxeles al momento de estar programando en ella. Entonces, pues mejor uso esa unidad y con esa sé que estoy agarrando unidades que no se van a mover, que no van a cambiar. Y en base a estas unidades, ya cuando ponga elementos dentro, ya le puedo poner porcentajes. Son las 3 unidades que más uso y pues la verdad se las recomiendo bastantes. De nuevo, no digo que las demás no las aprendan, quizás alguna de ellas a ustedes les puedan servir en sus herramientas, en su manera de programar, pero al menos a mí estas son las 3 que yo más utilizo y la verdad es que nunca he necesitado ninguna más. Así que bueno, estas son las unidades de medida. En la siguiente clase vamos a ver márgenes y padding y vamos a usar estas unidades para que puedan ver cómo se van haciendo esos espaciados, ¿no? Entonces, pues nos vemos en la siguiente clase.